Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adon Olam, keilatvau.cl. Ahí nos pueden encontrar. Esta semana estudiamos la porción Lech Lecha, Lech Lecha, Me Artseja, mismo la teja, dice la Torah. Nos va, cierto, a enseñar esta porción la historia o el inicio, cierto, de Israel a través del patriarca Abraham, a quien el Eterno llama primeramente, cierto, de entre todas las personas para establecer con él una nación y un pacto. Darle promesas, ¿cierto? Y realmente el Eterno poder influir, ¿cierto? A través de Abraham y su descendencia para la restauración, ¿no? De este mundo, de las cosas, ¿cierto? Que hay en este mundo. Así que es un plan, ¿cierto? Al que le da a Abraham un plan ambicioso y un plan que requería mucha renuncia personal, pero un plan con mucha ganancia, ¿no? Tanto riqueza espiritual, como también le promete tierras y muchas cosas, ¿cierto? Abraham recibe instrucciones para abandonar la tierra de Harán y viajar, ¿cierto?, hacia la tierra de Canaán. Estamos hablando de unos 640 kilómetros, más o menos. Hablamos en superficie, ¿cierto? Eso es la distancia que él tenía que viajar. Ya era bastante, ¿no? Bastante. Al llegar ahí, debían, ¿cierto? Eh, Debieron abandonar Canaán, ya que había una hambruna local, y tuvieron que viajar a Mitzrayim, a Egipto, por comida. O sea, el Eterno le dijo, anda a la tierra que te mostraré, pero una vez que llegó ahí había tal hambre que estuvo obligado a buscar comida. O sea, el viaje inicial no era solo un viaje de llegar, ¿cierto?, inmediatamente al destino, sino que era un viaje inicial y un camino, ¿cierto?, por recorrer. Era solamente la primera parada, lo que el Eterno le habló a Abraham. Luego, ¿cierto?, en la parasha nos habla de cómo Abraham llega a Egipto y planea un encuentro, ¿cierto?, con los egipcios. Él, ¿cierto?, tiene una diferencia, ¿no? Porque tenía temor de los egipcios y tuvieron enfrentamiento, digamos así, una riña, ¿no?, de palabras entre él, Sarai y Faraón. Finalmente vuelven a casa, ¿cierto?, bendecidos, pero tuvieron, cierto, que enfrentar situaciones difíciles porque Sara dice que era muy hermosa y él prefirió haber dicho que era su hermano, él, cierto, de ella, para que a lo mejor no lo mataran, decía él, porque mi esposa es bella. Bueno, finalmente viajan a casa. Luego Abraham se separa de su sobrino Lot debido, cierto, em, a esta niña que tienen, cierto, él y sus pastores. Y finalmente Lot se separa de Abraham. Luego el Eterno le habla, cierto, a Abraham de que tendrá hijos y serán como el polvo de la tierra. Heredarán la tierra, cierto, y continuarán con su descendencia. Más adelante Abraham se ve obligado a rescatar a Lot, cierto, de donde había quedado encerrado allí. Al hacerlo, él queda como posicionado, cierto, ya que tiene que tener un encuentro con diversos reyes. Y Abraham triunfa. Entonces, ante esto, cierto, se establece, podríamos decir, un nuevo equilibrio de poder. Y Abraham es reconocido por otros líderes, ¿cierto? Por su fuerza militar, pero también su fuerza moral, su moral, ¿cierto? Diferente. Y ahí tiene un encuentro con Melquisedec, ¿no?
que contrasta el enfrentamiento que él tiene con el rey de Sodoma. O sea, es como, por un lado, ¿cierto? Se enfrenta a unos reyes terribles, por unas ciudades terribles, inmorales, y por otro lado se encuentra con un sacerdote, digamos, moralmente aceptable que él incluso le da tributos, haciendo una distinción, ¿cierto? Realmente de que en ese tiempo había, ¿cierto? No solo estaba Abraham solo, sino que al parecer habían otros también que, digamos, reconocían a un Dios creador y a un Dios, ¿cierto? Protector, y reconocían en Abraham la fuerza de Dios, ¿cierto? Sobre su vida, o el espíritu de Dios sobre él. Bueno, en la quinta lía, el Eterno nuevamente le asegura a Abraham que tendrá hijos. No solamente, ¿cierto? Digamos, hijos a través de otra mujer, sino que a través de Sara, que serían como las estrellas del cielo. Casi hacia el final de esta parasha encontramos el pacto de las mitades. Un pacto, ¿cierto? Muy eh, demostrativo, ¿no? En el cual prácticamente se revelarían el futuro, ¿no? De los hijos de Israel. Y un pacto como se hacía en el mundo antiguo. Pasaban, ¿cierto? Entre animales, sacrificios, y establecían un pacto de sangre. Así lo vivió él, tal cual. Abraham tiene a estas alturas 70 años. Y Sarai le ordena que se case con Agar. Sarai, su esposa, ¿cierto? Le dice, bueno, toma por mujer a Agar, que te dé hijos. Y ahí, ¿cierto? Se cuenta la historia del conflicto que tiene con Sarai. Que tiene Agar también con él. El encuentro de un ángel. Perdón, antes de eso. Un conflicto que es cierto que tienen acá. Y el nacimiento de Ismael en ese momento. Y tras el nacimiento, ¿cierto? De Ismael, el nombre de Abraham cambia a Abraham. Hay cambio el nombre de Abraham. Después de que nació Ismael. O sea, Abraham, un padre enaltecido. Abraham, un padre de multitudes. Después que nace, ¿cierto? Ismael. El camino, ¿cierto? Del Eterno era darle un hijo. A través, ¿cierto? De su esposa Sará. Pero su esposa Sará, inquieta, ¿cierto? Hace que su marido tenga, ¿cierto? Hijos con su criada, su sirvienta. Por lo tanto, Abraham se transforma en un padre de multitudes. Y ya no solamente es el padre, ¿cierto? Por así decirlo, de- del futuro Yitzhak. Bueno, a Abraham se le presenta, ¿cierto? El mandamiento de la circuncisión hacia el final de la parashá. Y allí es donde el nombre de Sarai cambia a Sara. Y el Eterno le asegura a Abraham que él y Sara tendrían un hijo llamado, que luego, ¿cierto?, se llamaría Yitzhak. O sea, una vez que se le presenta el mandamiento de la circuncisión, ahí el Eterno cambia el nombre, ¿cierto?, de Sarai a Sara. Por los eventos que allí acontecen, ¿no? Entonces, de alguna forma, ¿no? Sara, que significa una ministra, una princesa, no solamente se transforma, digamos que en la madre, ¿no?, de Yitzhak, sino que también esto se da en el contexto de cuando le dan la mitzvah de la circuncisión. Podemos decir que es una ministra o es una... eh, ¿cómo se llama esta palabra? Pero ella vela en el fondo para que este mandamiento, que es la circuncisión, se cumpla. Es la mujer, ¿cierto? La que da luz, la mujer la que cría y la mujer la que tiene o está en las condiciones, ¿cierto? En tal día para que la descendencia de Abraham pueda ser circuncidada y entrar en el pacto. O sea, entra en el fondo, podríamos decir, a una ministra del pacto. Una cuidadora del pacto. Esto, ¿cierto?
pasa mientras Abraham se circuncida a sí mismo, a Ismael su hijo y a su descendencia. Y toda la casa que lo acompañaba. Bueno, esto sería la parashá dentro, ¿cierto?, de la historia, lo que aconteció, los hechos. Hablemos ahora un poco sobre esta porción. La Torá, como dijimos, comenzaba diciendo: Lej leja, vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Abraham, para poder realizar este destino que el Eterno lo llamaba, para llegar a ser un padre, el padre de la nación de Israel, se enfrentó a un difícil desafío, que era dejar todo lo que conocía atrás y comenzar un viaje hacia lo desconocido. Nada sabía de lo que le deparaba. De hecho, el Eterno le dijo: anda a tal tierra, pero en tal tierra había hambruna. Iré para allá y moriré de hambre, o tendré que descender a Egipto momentáneamente. Bueno, y aquí comienza, ¿cierto?, un viaje a lo desconocido. Los sabios, ¿cierto?, indican que este viaje que inicia Abraham no solamente un viaje físico, también un viaje del alma, ¿no? El alma, explican, mientras está en el mundo venidero, el alma está muy apegada al Eterno, muy cerca del Eterno. Pero, sin embargo, debido a que el alma está muy pegada al Eterno, digamos en el mundo venidero, tampoco explican que no hay un libre albedrío. O sea, un alma pegada al Eterno no tiene la elección de desapegarse al Eterno en el mundo venidero. Y por lo tanto no hay una posibilidad de crecer o avanzar espiritualmente. El alma, podríamos decir, que no está, quizás no va a crecer como lo conocemos hoy día en este mundo. Y el alma en el mundo venidero, al igual que sucede, ¿cierto?, con los ángeles, se les conoce como que estuvieran Omed a las almas. Es decir, las almas están de pie, firmes, siempre dispuestas. Un alma, ¿cierto?, frente al Eterno está siempre dispuesta en el mundo venidero a realizar su voluntad. Están, por lo tanto, Omed. Sin embargo, mientras una persona está en este mundo, la persona tiene libre albedrío para elegir sus decisiones y por lo tanto puede avanzar también en un sentido espiritual. Por lo tanto, digamos que el alma en este mundo está en un estado oleg, que es decir, el alma camina, anda, se mueve. Frente al Eterno, de hecho, decimos, ¿no? Estamos de pie muchas veces cuando estamos en una oración, elevados todos juntos. En ese momento culmine, ¿no? Omed, la amidad, estamos de pie. Pero cuando el alma está en este mundo, está Joleg, un ser caminante. Lej leja. Le dice en el fondo el Eterno a Abraham para que pueda elevarse. Aquel alma, ¿cierto?, que vino a esta tierra de Abraham, tienes que moverte. Deja la comodidad, la tranquilidad de este mundo. Y mejor dicho, la tranquilidad y la comodidad del mundo, de donde vienes, porque vienes a este mundo a moverte. Tienes que moverte, tienes que avanzar. Lej leja. Enfrentar los desafíos que presenta la confusión de este mundo presente y vencerlos. Lej leja es como decir: vete, conviértete en un oleg, en un caminante, en un andante en esta vida. Es una persona que camina, que pasa por obstáculos, que pasa y pisotea, como dice la escritura, ya sea serpientes, que pasa por el fuego o por las aguas. Un alma que camina, que anda, que avanza. ¿Cierto? El alma, a lo mejor en el mundo venidero o cerca pegado al Eterno, no tiene dificultades ni peligros. Pero cuando el alma o nuestra vida ya está en este mundo, tiene que enfrentar los desafíos y la confusión de este mundo.
Hoy día, ¿cierto? Hay muchos confundidos, ¿no? En la misma nación de Israel. Quizás en otro tiempo estaban cómodos, tranquilos, pero ahora están confundidos por todo lo que está aconteciendo, ¿cierto? Y otros que estaban quizás tranquilos tienen que andar, moverse, porque tienen peligro. Tienen que moverse, caminar, andar. El desafío, ¿cierto? De cada uno de nosotros, en parte es esto. Andar, movernos, avanzar. Quizás retroceder, dar pasos atrás, pero movernos, hacer algo. El desafío, ¿cierto?, de entrar a este mundo, un mundo físico y material, es también tratar de mantener las prioridades, ¿cierto? Que puedan no solamente llenar nuestras necesidades físicas, sino nuestras necesidades del alma o espirituales. Alimentar el alma que hemos recibido. Y a Abraham se le prometió, ¿qué cosa? Riqueza, ¿cierto? Bienes, multiplicación, que va a ser un líder, un padre enaltecido, grande. Sin embargo, dice, y Abraham no fue o no caminó y no andó en búsqueda de la grandeza. El Eterno le dijo, te engrandeceré, te haré padre de multitudes, serás bendición. Pero la escritura no dice que Abraham se haya movido porque el Eterno le prometió riqueza y grandeza. Fue porque el Eterno le ordenó que lo hiciera. Escuchó, podemos decir, la voz cierto profunda del alma que tenía que moverse. No importa la comodidad material, lo que ya conocía, tenía que moverse. Era una necesidad que él tenía. Y fue una orden del Eterno, por lo tanto se movió. Escuchó su voz para seguirle. Este era el único motivo del alma de Abraham, seguir la voluntad del Eterno sin haberse, ¿cierto?, distraído de las diferentes circunstancias que suceden alrededor de nosotros en este mundo. El mérito de Abraham fue ese, moverse, siguiendo la voluntad del Eterno sin las otras distracciones. O sea, Abraham no se movió porque el Eterno le dijo, te bendeciré, te engrandeceré. Se movió porque el Eterno le dijo, tienes que moverte, tienes que seguir la voluntad de Él. Como hablábamos, ¿cierto?, la vez anterior, no podemos seguir a Dios con motivos puros si en realidad tenemos otros objetivos, ¿no? Y si el Eterno no escuchara nuestra oración, si el Eterno no escuchara que queremos esto o esto otro en nuestro camino, no le seguiremos por tanto, porque no lo obtendremos. Señor, yo te seguiré si haces esto. A veces el Eterno, ¿cierto? Porque Él es totalmente, tiene su decisión personal, podría o no podría hacerlo. El punto es, aún si haces esto o no, que sepamos que hay que seguirle. De eso se trata, ¿cierto? Nuestra creencia en Dios más pura. Y Abraham siguió este camino, su voluntad pura. No por las promesas, ¿cierto? Sino por seguir su voz. En cambio, Lot, sobrino de Abraham, también inició el viaje junto a Abraham. Él también sacrificó sus comodidades en la tierra, su lugar de nacimiento, y abandonó la casa de su padre para acompañar a Abraham, a pesar de que el Eterno no le ordenó a él que se fuera. Sin embargo, la estancia de Lot terminó en una calamidad. ¿Cómo entonces dos personas que salen, ¿cierto?, de un mismo lugar, quizás con el mismo objetivo, terminan tan distanciados y diferentes el final, ¿no?, del camino? Bueno, Lot, sobrino de Abraham, inició este viaje con él. Ahora, en ese inicio, las líneas, ¿cierto? La línea de Lot y la línea de Abraham iban juntas. Eran muy cercanas, ¿no? El destino de uno y del otro estaban a un lado, ¿cierto? Cercanos. Al principio podría parecer que eran totalmente paralelos,
Sin embargo, cuando las líneas avanzan más y más, lo que al principio parece una ligera diferencia, después, cierto, casi imperceptible, de hecho, si uno juntara, de hecho, imagínense esos dos dedos. Hay un dedo, ¿no?, que apunta hacia un lado y el otro apunta hacia el otro, no son derechos. Esa pequeña abertura que se produce, finalmente, con el tiempo, ¿no?, se separa muy grandemente. Así pasó con Abraham y Lot. Casi imperceptible era la diferencia del inicio. ¿Por qué? Porque al parecer tanto Lot como Abraham salieron de la tierra, de la casa de su padre, del lugar que nacieron, renunciaron a lo que tenían por el lugar donde el Eterno les mostraba. El inicio fue el mismo, pero el camino terminó, ¿cierto?, dibujando una gran distancia o abismo entre ambos. ¿Y cuál fue esa ligera diferencia que se pudo haber discernido, ¿no?, que habría desde el principio entre Abraham y Lot? Hay un verso dice la Torá, y Abraham dice, Vayait a Joló. Dice, y levantó su tienda. Y Rashi al respecto dice, cuando partió, levantó su tienda. Rashi dice que se lee su tienda como si fuera la tienda de él, pero en realidad en hebreo dice su tienda, la de ella. Entonces, esta leve diferencia de cómo se lee en español, ¿no?, y en hebreo, significa que primero Abraham levantó la tienda de su mujer. Su tienda, la de ella, la de Sarai, su mujer, y luego después levantó la suya propia. Y aunque Abraham tenía más de una tienda, por supuesto, era una persona que tenía, cierto, muchos bienes, está escrito en singular, dice, levantó su tienda. O sea, no dice levantó sus tiendas, todo lo que tenía. Dice levantó su tienda, que es la de ella. Por otra parte, sobre Lot, ¿cierto? El texto dice que él tenía ganados, rebaños, tiendas de campaña, y con todo eso partió. ¿Cómo podemos entender esto? Explican, ¿cierto?, los sabios que Abraham, para Abraham todas las tiendas que tenían eran como una sola tienda. O sea, todas eran iguales. Todos tienen que partir. Yo no soy el primero. Primero mi esposa. Primero mis hijos. Primero mis bienes. Y todo eso es mi tienda. Todo lo que me acompaña, ¿cierto?, es lo que me rodea. Todo eso soy. Es una sola tienda, somos uno. Pero para Lot, en cambio, una parte integral, ¿cierto?, de lo que tenía eran ganado, por un lado, rebaños, por otro lado, y las tiendas, por otro lado. Ya primero el ganado, después los rebaños y después las tiendas. Al final. Entonces, se dice que Lot revisaba todas las noches para ver si se habían cerrado bien sus tiendas para el ganado y para el rebaño, de arriba abajo. Revisaba siempre que estuvieran bien sus tiendas. Todo ordenado, todo listo, ¿cierto? Entonces, en realidad la verdadera distancia que surgió, ¿cierto?, aquí fue la perspectiva y la claridad que tuvo Abraham de dónde se dirigía su alma, que era en pos, ¿cierto?, de la voluntad de Dios y de dirigirse en sus caminos y en su voluntad. En cambio, Lot tenía sus ojos puestos primero en el ganado, en el rebaño y después en su tienda o en el lugar donde él residía. No era primero donde iba su alma, donde le dirigía su camino. No era primero, ¿cierto?, escuchar la voz de Dios. Primero eran sus cosas materiales. El sabio, ¿cierto?, Jafetz Hayim, él enseña que una persona primero se siente tentada a sacrificar algunos aspectos de su espiritualidad para obtener ganancias materialistas. O sea, cuando una persona empieza a cambiar
o adquirir cosas materiales y muchas y muchas y muchas. Porque primero sacrifica algún aspecto de su espiritualidad diciendo, bueno, sacrifico esto, pero voy a tener esta otra ganancia. Y va así uno a uno, sacrifica uno para ganar otro. Y va sacrificando, digamos, su espiritualidad para ganar un poco y un poco de cosas más materiales. Ahora, una vez que ha cambiado lo eterno, ¿cierto? Por lo vano, por lo fugaz, se siente tentado enseguida a pecar con lo materialista, o sea, a pecar con lo material, volviéndose indigno de mantener ese materialismo, es decir, si bien en un momento era como sacrificar una cosa para obtener otra y tenía cierto mérito, una vez que la persona ya se pone a buscar solamente lo material, sin tener, entre comillas, que sacrificar algo espiritual, porque solo quiere lo material, en ese momento la vida de una persona comienza a dirigirse solo hacia lo material y lo vano. Pero así parte todo, dicen los sabios. Primero, con una renuncia a lo espiritual. Y después de esa renuncia, ya no hay para qué justificar cierta renuncia. O para qué justificar cierto hay que volver a algo. Simplemente el camino se echa a andar. Y dice los sabios que así la persona se puede llegar a volver indigna de todo lo material incluso que consigue. Porque no tiene ningún fin que beneficie su alma. Y ahí puede haber un problema, ¿no? Entonces, los sabios dicen que primero la persona empieza así, a deslizarse, de a poco, cambiando, digamos, parte de lo espiritual por lo material. Dice que Lot personificó esto mismo. ¿Qué pasó? Los pastores de Lot tuvieron conflictos con los pastores de Abraham. Los pastores de Lot se dice no ponían un bozal a sus animales. ¿Por qué? Porque sostenían que la tierra había sido entregada a Abraham y Lot era heredero de Abraham, heredero innato, el siguiente después de Abraham. Por lo tanto, los pastores de Lot tomaban los campos, los usaban, los comían, ponían a sus rebaños por todos lados. ¿Por qué? Porque el Eterno lo dio todo a Abraham y Lot es heredero de Abraham. Por lo tanto, tenemos derecho a obtener de todo beneficio, todo lo que tiene Abraham. Y así permitieron que sus animales pastaran en los campos de Abraham para dejar claro que también era su tierra, también era su lugar. En cambio, los pastores de Abraham respondieron: la tierra todavía no es nuestra, nos están robando campos que ahora todavía pertenecen a otros. O sea, Abraham todavía no poseía la tierra, aun cuando estaban en un lugar y en otro. Todavía no poseían una tierra. Todavía no la compraba, todavía no la adquiría, todavía no la ganaba de una u otra forma. Entonces, ¿por qué ustedes más encima toman nuestras propiedades y ni siquiera donde estamos es de nosotros? Lo estamos, por así decirlo, arrendando por un tiempo, mientras estamos de paso. Y ustedes también toman de acá. Este desacuerdo, ¿cierto?, avanzó y se convirtió en un punto de discordia entre Abraham y Lot también. Y fue aquí que Abraham vio la necesidad de separarse. Y le ofrece, ¿cierto?, a Lot: elige tú el camino que vas a ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Y así Lot vio la tierra rica y fértil que limitaba, ¿dónde? Con las ciudades de Sedom y Amorá, Sodoma y Gomorra. Ahora, podría haberse inclinado en la opinión de Abraham, quizás pacificar la situación y quedarse al lado de él, y quedándose al lado de Abraham, aprendiendo realmente de él. O sea, si tú quieres ser heredero de Abraham, pues aprende el camino del alma de Abraham. Aprende lo que hay en el corazón de Abraham. Aprende por qué el Eterno llamó a Abraham. Y no solo quédate pegado a él porque crees que te va a ir bien al lado de Abraham. Aprende de verdad ser heredero de Abraham y de su espiritualidad. Pero Lot no quiso esto. Se distrajo de su propósito. Propósito de dejar emprender un viaje del alma.
Y eligió así sacrificar lo espiritual que podría haber aprendido con Abraham por lo material que disponía en la inmediatez. O sea, en ese momento se separaba y quedaba en un lado de acá de Abraham, quedaba cerquita igual de Abraham. Sacrifico mi espiritualidad, mi viaje. Pero eso terminó, ¿cierto?, en la ruina de Lot. Y el final definitivo, ¿cierto?, se ve en la siguiente para allá, donde los ángeles, ¿cierto?, enviados por el Eterno, son enviados para destruir Sedom y Amorá. Y le dicen a Lot, escapa por tu vida, nada más, escapa por tu alma, nada más, escapa, tienes que salir. Te equivocaste de camino y derraste profundamente. Y no, y eso fue todo lo que se llevó consigo, su propia vida. Tuvo que huir, corriendo y dejando todo atrás. Toda la riqueza que había acumulado con Abraham, estando con él, tuvo que dejarlo atrás. Todo lo que él había adquirido en esta vida, lo tuvo que dejar atrás y ahora de manera definitiva. Solo por salvar su alma. Y tenía que hacerlo, no le quedó más. Él sacrificó antes el camino de que era próspero para su alma. Lo sacrificó desde antes y ahora tuvo que dejarlo todo atrás para poder salvar su propia vida. Difícil, ¿no? Le tocó a Lot en este sentido. Ahora, hay mucha gente que se ve arrastrado en este caminar, ¿no? Y cada vez se aleja más y se aleja más del Eterno. Y uno podría decir, esto es una locura, ¿no? ¿Cómo es que la gente de repente acumula tanto o está tanto en búsqueda de lo material y se olvida tanto de los principios morales, éticos, de la familia y otras cosas? ¿Cómo es que las personas se dejan llevar por esta locura? Realmente. Bueno, hablemos un poco de la Haftará. La Haftará comienza con una reprensión del Eterno para su pueblo, por una actitud vergonzosa que tiene su pueblo referente al Eterno. El pueblo recriminándole al Eterno todo lo bajo que habían caído sus almas. Isaías pregunta, ¿por qué dice Jacob que mi camino está oculto a Hashem y mi juicio alude a él? Dice, ¿cierto? Voy a leerlo. ¿Por qué dice Jacob y afirmas Israel, escondido está mi camino del Señor? No lo conoce. Y mi derecho pasa inadvertido ante mi Dios. O sea, yo merezco justicia y Dios no le interesa. Mi camino está escondido para él. Parece que lo bueno que he hecho no le interesa. Y solo importará lo malo. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. O sea, el camino, el eterno siempre está, vamos a decir, andando, moviéndose. No se fatiga ni se cansa, pero siempre está moviéndose. Y su entendimiento es inescrutable. Después dice, Él da fuerzas al fatigado. Y al que no tiene fuerzas, le aumenta el vigor. Para andar, para moverse. O sea, Él da fuerzas al fatigado. Tú estás cansado. Tú dices que yo no te escucho. Tú dices que tu derecho pasa inadvertido. Que tu camino se esconde ante el Señor y aún tus buenas obras. Que sepas tú que desde el principio de los tiempos, el Eterno siempre se ha movido. Y Él da fuerzas al que está fatigado. Y al que no tiene fuerza, le aumenta. El vigor, de hecho, le multiplica, dice el vigor. Que no tiene fuerza. Aún los jóvenes se fatigan y cansan. Los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán como alas como las águilas. Correrán, se moverán, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Así comienza, ¿cierto? Isaías con su pueblo Israel. Ustedes, ¿cierto? Que creen que el Eterno los ha abandonado, los ha dejado, que su causa y su demanda está oculta ante Dios. Sepas tú, les dice el Eterno, que el Eterno desde el principio les da fuerza a todos.
Y al que está angustiado, al que no tiene, le sigue aumentando la fuerza. Y a los que esperan en el Señor, además dice, renueva su fuerza para que se muevan como las águilas, para que corran y no se cansen, caminen y no se fatiguen. Porque el llamado de Dios es a caminar, a andar, moverse. No es quedarse quieto, ¿cierto? Y el Eterno les dice, o sea, ¿ustedes creen que que los he abandonado y todo eso? Desde el principio soy yo. Yo sé todas las cosas. Y además, yo soy el que les sigue dando fuerza. O sea, si tienen fuerza para reclamar, porque yo mismo, ¿cierto? Les doy la fortaleza a ustedes. Pero es para que se muevan, ¿no? Se dirigen en el camino de sus almas. Este reclamo, ¿no?, que hace el pueblo de Israel se basa ¿en qué cosa? Que en ese tiempo las naciones extranjeras habían subyugado, ¿cierto?, al pueblo de Israel durante muchos años en el exilio. Y los israelitas, ¿cierto?, exclamaban desconcertados: si Hashem realmente sabe y, y se preocupara si supiera esto y se preocupara, ¿cómo puede permitir que estemos en el estado que estamos hoy? ¿Dónde está la recompensa que con tanto derecho merecemos nosotros por seguir sus mandamientos? ¿Por qué no hay repercusiones contra las naciones que han actuado tan duramente contra nosotros? Todas esas preguntas, ¿cierto?, circulaban en el corazón de los hijos de Israel, mientras les parecía que el Eterno estaba distante y que ni siquiera se involucraba en el mundo y lo que acontecía. Esa expresión, ¿cierto?, es la misma expresión que quienes hacen en este mundo. Por un lado, los oprimidos, los que dicen, Dios no nos escucha, Dios no hace justicia con nosotros, no hay un Dios, si hubiese un Dios no pasarían estas cosas. Obviando que Dios existe y está en este mundo, como hemos hablado esta última semana. ¿Quién hace la misma afirmación pero desde el otro lado? Los poderosos, los fuertes de este mundo. Ellos se perciben a sí mismos como que tienen el control total. Por un lado, los desvalidos, los que dicen Dios no nos oye, no hay justicia para nosotros, creen que Dios no interviene en nada. Y por el otro lado, los poderosos, los que hacen y deshacen, abusan y controlan a los demás, también creen que Dios no está sobre ellos. O sea, los que por un lado creen que Dios no está, creen que Dios no los ayuda en su causa, que los ha abandonado, están pensando lo mismo que los poderosos que creen que pueden hacer lo que quieran en este. Están cayendo en el mismo nivel, podemos decir, de espiritualidad, en el nivel bajo de espiritualidad, negando que Dios está y existe en este mundo. Ese es el problema. Los que están así no se diferencian del todo de los que dominan y subyugan a los demás. Y por eso en la Torá de esta semana, el Eterno responde ante esto y empieza un diálogo fuerte y poderoso, ¿cierto? Y les llama la atención y los llama a defender su posición de que el Eterno, y Él es capaz, ¿cierto?, de proteger a su pueblo y de los duros decretos que hay en su contra, y tiene firme control de las cosas. Y así dice: guardad silencio ante mí, costas, renueven sus fuerzas sus pueblos, los pueblos, acérquense, y entonces hablen, juntos vengamos a juicio. Y dice: ¿quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies? Ante él entrega naciones y a reyes somete, los deja como el polvo con su espada, como hojarasca dispersa con su arco. Los persigue pasando seguros por una senda por donde no habían andado sus pies. ¿Quién ha hecho esto y lo ha realizado llamando a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y con los postreros soy, dice. Y así inicia este diálogo intenso. Bueno, hay quien dice, y lo sabe, enseñan que esto, ¿a quién alude este pasaje? A Abraham. En el Midrash Rabbah, los sabios explican que cuando dice ¿quién ha levantado del oriente al que él llama justicia a sus pies? El que viene del oriente.
Los sabios explican que ese habitante del oriente, del este, no es nada más ni nada menos que Abraham Avinu, nuestro padre Abraham. Y el profeta en realidad está diciendo en verdad que el Eterno es el responsable de levantar y despertar a una generación. Él fue quien inspiró. Como dice, ante él entrega naciones y a reyes somete. Como leímos en esta parasha, que él guerrió, ¿cierto?, contra los reyes, ¿cierto?, de Oriente y ganó. Y el Eterno lo hizo perseverar, triunfar. Es el Eterno el que hizo esto. Él inspiró, ¿cierto?, a que un alma sola en este mundo tuviese la capacidad de rechazar todo el paganismo de este mundo que se había extendido casi toda la humanidad en la tierra. El Eterno fue el que encendió el fuego en el alma de Abraham Avinu para alertar a todo el mundo de su perversidad y sus creencias cerradas. Y fue el mismo Eterno el que protegió a Abraham contra todo el mundo en el intento, ¿cierto?, de que de frustrar, ¿cierto?, eh, dispensar la verdad que Abraham estaba descubriendo a los demás. O sea, el Eterno fue el que lo acompañó para que Abraham hablara la verdad de Dios, ¿cierto?, donde fuera que iba. Dice, por una senda por donde no habían andado sus pies. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha realizado? Llamando a las generaciones desde el principio, desde que llamó a Abraham. Bueno, fue el Eterno, ¿cierto? Entonces el Eterno fue quien lo protegió, quien lo ayudó en esa milagrosa guerra que encontramos en esta parasha contra 4 reyes. Y lo hizo triunfar. O sea, ustedes que piensan que yo los he abandonado, que no soy nada para con ustedes. Y por otro lado, los poderosos que creen que tienen el control de todas las cosas. Bueno, no fui yo el que llamó a Abraham en un momento y lo hice ponerse en contra de todo el mundo. Y a todo el mundo venció. Y peleó en su verdad, en la verdad de que había un Dios, ¿cierto?, contra todo el mundo. Y yo le di la razón. O sea, aunque todos creyeran lo contrario y todo el mundo creyera que tenía control de las cosas, el Eterno le dio todo a Abraham. Le dio todas las promesas a Abraham. Y de todos los que creían que había injusticias en este mundo y el Eterno no estaba con ellos, el Eterno estuvo con Abraham y le dio justicia. E hizo que en justicia se movieran sus pies. ¿Por qué dice? Porque yo sé que tú enseñarás a tus hijos a andar en la justicia, en mis decretos, en mi estatuto y en mi justicia. Dice la Torá. Fue el Eterno el que llamó a Abraham. Fue él, ¿cierto?, el que levantó a Israel. Por eso dice después, pero tú Israel, siervo mío, Jacob a quien he escogido, descendiente de Abraham mi amigo. Tú, a quien te tomé de los confines de la tierra. Desde lugares remotos te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Yo te he escogido, no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, y te sostendré con la diestra de mi justicia. Ustedes que piensan que los he abandonado, que no estoy con ustedes, desde el principio llamé a Abraham, en justicia anduvo conmigo. Yo lo escogí, nunca lo dejé. Ustedes tienen mi misma promesa. Estoy con ustedes. Y aquí todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada, dice, y perecerán. Los buscarás a los que reyeron contigo y no los vas a hallar. Serán como nada, como si no existieran los que te hacen la guerra. O sea, todos aquellos que creen que gobiernan este mundo y se levanten contra ti, yo estoy contigo, no perseverarán. Tú vencerás. Pero primero, antes que todo, hay que vencernos nosotros mismos. Y vencer nuestras pasiones y los deseos de nuestra alma. Cuando nuestra alma de verdad está segura, sabe que Dios nos sostiene en todo tiempo, que Él está con nosotros, que Él es el que nos da la fortaleza. No es Él el que nos abandona cuando nos pasa algo. No es Él el que se olvida de nuestra causa. No es Él el que no nos hace justicia. Al contrario, es Él el que está con nosotros siempre, el que nos hace justicia y al que
por mucho que tengamos que perder cosas en este mundo y en esta vida, nuestra alma se dirige hacia Él. Cuando tengamos esta seguridad y esta certeza, que es lo que Dios habla acá, entonces el Eterno te dará la victoria. Vencerá a tus enemigos, serán como nada los que riñeron contra ti. Pero el problema es que tú todavía no has puesto tu alma en pos de seguirle a Él, de mirarle solo a Él. Y así como le pasó a Lot, que puso su alma en otras cosas, en el momento en que necesitó ayuda y el Eterno que le tenía que ayudar, lo único que le pudo decir fue: escapa por tu vida. Hasta donde llegaste, la única solución es que escapes de allí. No hay forma de enmendar, escapa por tu vida. Hay muchas veces que las personas caen tan bajo, ¿no? Que lo único que les puede ayudar es salirse de todo lo que están. Escapar por su alma, para que su alma pueda ser acogida por el Eterno, salvada por Él. En cambio, ¿cierto? Aquellos que su alma siguen y persigue al Eterno, el Eterno está con nosotros. Y Él promete todo esto. Por eso dice: los aventarás y el viento se los llevará. La tempestad los dispersará a tus enemigos. Pero tú te regocijarás en el Señor, y en el Santo de Israel te gloriarás. Y aquellos que creen que no hay Dios, que hacen y deshacen en este mundo, ellos serán destruidos. ¿Cuándo? Cuando realmente los que de corazón le sirven, le siguen a Él, pueden realmente manifestar la voluntad de Dios y Dios manifestar su voluntad con ellos. Como le hizo con Abraham, como le dio en victoria a Abraham. Porque Abraham, aun cuando se equivocó, por ejemplo, con Egipto y engañó a Egipto, el Eterno estuvo con él y le puso pesadillas y dolores a los egipcios. Aun cuando él se equivocó, ¿por qué? Porque él seguía al Eterno de manera pura. Aún así, le acompañó y le respaldó. Pero el tema es que tenemos que creer en Él con toda pureza nuestra alma y que nuestra alma le siga solo a Él. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que el Eterno les bendiga a todos. Nos dé un excelente día. Shabbat Shalom.